Este es el Blackburn Buccaneer, símbolo de la ingeniosidad británica y pieza clave en la historia de la aviación de la Guerra Fría. Reconocido por sus capacidades de penetración a baja altitud y alta velocidad, el Buccaneer fue diseñado para evadir el radar y las defensas enemigas, entregando su carga con una precisión inigualable. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Marina Real Británica tuvo que enfrentar pronto el reto de la rápida expansión de la Marina Soviética. La introducción del crucero clase Sverdlov fue clave para el avance naval soviético a inicios de los años 50. Estos barcos, clasificados como cruceros ligeros, eran notables por su velocidad, armamento efectivo y abundancia. Recordando a los acorazados de bolsillo alemanes de la Segunda Guerra Mundial, estos cruceros soviéticos representaban un riesgo significativo para la navegación mercante en el Atlántico. En respuesta, la Marina Real optó por no desarrollar una nueva clase de barcos. En su lugar, decidió desarrollar una aeronave de ataque especializada capaz de destruir tanto armamento convencional como nuclear. Esta aeronave, diseñada para despegar desde los portaaviones de la flota de la Marina y ejecutar ataques a alta velocidad y baja altitud, fue vista como una respuesta estratégica para neutralizar las amenazas de los cruceros clase Sverdlov. En julio de 1953, la Marina Real pidió una aeronave de ataque para portaaviones, con gran alcance, capaz de llevar un arma nuclear y evadir el radar enemigo para atacar barcos. En una apuesta arriesgada, el diseño visionario de Blackburn triunfó en julio de 1955. Envuelto en secreto, el proyecto fue denominado críticamente como Aeronave Naval Blackburn, Aeronav Naval Blackburn. Los primeros conceptos de Blackburn para la aeronave tenían un morro bulboso, asientos lado a lado para dos tripulantes, ala alta y motores en las raíces del ala. Sin embargo, el diseño finalmente evolucionó hasta la conocida forma del Buccaneer con regla de Arias, una elección de diseño que influyó significativamente en su eficiencia aerodinámica. La regla de Arias, la técnica utilizada en el diseño del Buccaneer, tenía como objetivo mejorar la estabilidad y minimizar la resistencia a altas velocidades, modificando la forma del fuselaje para compensar los cambios en el área de sección transversal, particularmente adelgazando el fuselaje en las raíces del ala y permitiendo que se ensanche en otras partes. El Buccaneer contaba con varias características de vanguardia, como sus alas de forma aerodinámica y largueros de una resistencia excepcional, fabricados a partir de grandes piezas forjadas de acero. Y la implementación del control de la capa límite. Este control desviaba parte del aire del motor por aberturas en los bordes de ataque de las alas, aumentando considerablemente la sustentación para su tamaño. Así, la aeronave lograba aterrizajes más lentos, podía llevar más armamento y seguía cumpliendo las restricciones de tamaño para portaaviones. Gracias a sus alas y nariz plegables, así como a un fuselaje trasero dividido, freno de aire. Una innovación notable en el Buccaneer fue la integración de un cordón detonante en miniatura dentro de la cúpula, diseñado para romper la cúpula y facilitar procedimientos de eyección más seguros. Aunque inicialmente se desarrolló para eyecciones bajo el agua, su utilidad para eyecciones sobre el agua se reconoció rápidamente y desde entonces se ha adoptado en aviones como el Harrier Hawk y el Tornado. El prototipo inicial del Buccaneer, XK-486, voló por primera vez el 30 de abril de 1958 y se presentó en la exhibición aérea de Farnborough en agosto de ese año. El prototipo inicial del Buccaneer se diferenciaba de los modelos posteriores por su sonda de nariz larga, una nariz más corta, unión simple del plano de cola y tomas de aire más pequeñas. Durante el desarrollo, cada avión del lote de producción tenía pequeñas variaciones, probando distintos diseños de aerofreno, plano de cola y nariz para lograr la mejor configuración. Sin embargo, el desarrollo estuvo marcado por varios accidentes, incluyendo la pérdida de 3 aviones. En octubre de 1959, un piloto de pruebas estadounidense voló el avión en una configuración no aprobada, causando pérdida de sustentación a 10.000 pies. El avión, sin altitud para recuperarse, se estrelló y murieron ambos tripulantes que se eyectaron estando invertidos. El primer prototipo terminó en octubre de 1960, tras un giro no comandado y la imposibilidad del piloto de ver el horizonte real por una falla en el horizonte artificial durante un vuelo entre nubes. Iniciaron la eyección y, por suerte, ambos tripulantes se eyectaron de forma segura.
La aeronave se perdió al estrellarse en la bahía de Lyme durante pruebas en portaaviones en 1961, cuando giró al ser lanzada con catapulta, entró en pérdida y cayó al mar, perdiéndose también la tripulación. Los problemas con la sonda retráctil llevaron a usar una sonda fija. Esto afectó el diseño aerodinámico de la aeronave, junto con la adición de un receptor de alerta de radar, lo que también impactó su perfil aerodinámico. En noviembre de 1961, los Buccaneers fueron pintados de blanco anti-flash para prepararlos para ataques nucleares. El Buccaneer destacaba por su bodega de bombas giratoria, que permitía llevar armas internas y reducir la resistencia. Una decisión de diseño orientada a la eficiencia de vuelo más que al sigilo, que también, de manera inadvertida, minimizaba el aumento de la firma de radar. Al abrirse la bodega, el 801, Estación Aérea Naval, fue el primer escuadrón operativo de Buccaneer. Recibió sus aviones en julio de 1962 y realizó su primer crucero en febrero de 1963. El 801, Estación Aérea Naval, embarcó en el Her Majesty's Ship Victorious para un crucero por el lejano oriente en agosto y permaneció en espera para operaciones en África Oriental. Durante el viaje de regreso del portaaviones en enero de 1964, aunque finalmente no vieron acción, el segundo escuadrón operativo, el 800, Estación Aérea Naval, se desplegó en el Her Majesty's Ship Eagle en diciembre de 1964. El Buccaneer había reemplazado efectivamente al Scimitar en el papel de ataque. Para entonces, las experiencias en el lejano oriente mostraron que los motores Gyron Jr. del Mark I no tenían suficiente potencia para despegues seguros y cargados en calor. En consecuencia, los Scimitars fueron desplegados junto con los Buccaneers en el Her Majesty's Ship Eagle para proporcionar reabastecimiento aéreo, permitiendo que los Buccaneers despegaran con una carga de combustible más ligera y llevaran una mayor carga útil, con reabastecimiento inmediato disponible después del despegue. El Buccaneer Mark I tuvo problemas además de la baja potencia de sus motores, como las aletas guía de entrada que solían causar ruidos fuertes, pérdida de potencia o fallas en el motor. Para abordar de manera más efectiva el problema de la falta de potencia del Mark I, se estaban realizando esfuerzos para equipar al Buccaneer con un motor más potente y eficiente. Una limitación clave era el diseño del larguero principal con secciones anilladas alrededor de los tubos de escape, lo que exigía un motor con un diámetro de escape compatible o menor. Para evitar costosos rediseños, se eligió el motor Rolls-Royce Spey por su compatibilidad con los anillos SPA, aunque requirió importantes mejoras en el fuselaje y tomas de aire. Las discusiones del Buccaneer Mark II empezaron en 1959, pero la conversión se realizó entre enero de 1962 y mayo de 1963. Este periodo permitió integrar componentes actualizados y confiables, un nuevo sistema de generación eléctrica y un tren de aterrizaje reforzado para soportar cargas más pesadas. Del Mark II, el mejorado Mark II Bucanero llamó la atención de Sudáfrica, lo que llevó a un pedido de 16 aviones para la protección de rutas marítimas alrededor del Cabo. Los modelos S-50, parecidos al S-2, tienen alas plegables manualmente y cohetes extra para ayudar en despegues en calor y gran altitud. Se perdió una aeronave durante la entrega, quedando 15 en servicio con el Escuadrón 24. Sin embargo, el gobierno británico posteriormente prohibió más ventas en el servicio de la Marina Real. El Buccaneer S-2 tuvo un buen desempeño. El Her Majesty's Ship Eagle reemplazó al Her Majesty's Ship Ark Royal justo para la declaración de independencia de Rhodesia en marzo de 1966. Los Buccaneers del 800 Estación Aérea Naval participaron en la patrulla de Beira, un bloqueo petrolero contra Rhodesia, y regresaron a Lossiemouth en septiembre. El S-2 voló por primera vez en mayo de 1963 y empezó pruebas en portaaviones en abril de 1965, incluyendo en el USS Lexington. Un logro notable fue que un Buccaneer voló sin escalas desde Goose Bay, Canadá, hasta Lossiemouth, Escocia, en 4 horas y 16 minutos, cubriendo 1.950 millas. El primer avión de la flota aérea naval en cruzar el Atlántico sin reabastecimiento. La entrada en servicio del S-2 fue sencilla y el modelo más potente pronto se volvió popular. En ese tiempo, el proyecto Tactical Strike and Reconnaissance 2, descrito en la Operational Requirement del gobierno, Government Operational Requirement 339, y comparado con una versión avanzada del Buccaneer, enfrentó fuerte oposición de varios sectores.
El almirantazgo complicó el proyecto al respaldar al Buccaneer como una solución casi perfecta que cumplía los requisitos a un costo mucho menor que el creciente gasto del Tactical Strike and Reconnaissance 2. Sorprendentemente, Blackburn no aprovechó esta oportunidad. Además, la Real Fuerza Aérea, se mostró notablemente reacia a adoptar una aeronave diseñada inicialmente para operaciones navales, sin mostrar interés en el Buccaneer. Aunque Blackburn creó un folleto promocional para el Ministerio de Abastecimiento, destacando las capacidades del Buccaneer, no propuso ningún diseño para una versión ampliamente mejorada del Buccaneer. Después de que se canceló el proyecto Tactical Strike and Reconnaissance, entre los conceptos propuestos se encontraban una versión de caza, el P-141 modelo de ataque más adaptable, el P-145. El P-150 fue el más ambicioso, imaginando un Buccaneer supersónico Mach 1.8 con un fuselaje alargado y nuevas alas para misiones de ataque de mayor alcance. Un papel destinado al Tactical Strike and Reconnaissance 2 y que finalmente fue asumido por el avión de combate polivalente Multi-Role Combat Aircraft o Tornado. Sin embargo, estos planes nunca pasaron de las etapas conceptuales. En 1966, la Marina Británica enfrentó un revés significativo cuando la revisión de defensa del nuevo gobierno laborista llevó a la cancelación del nuevo portaaviones planeado Carrier Vessel Attack 01, que era muy necesario debido a las limitaciones que presentaban los portaaviones más pequeños existentes al operar aviones más grandes y pesados como el Buccaneer, Sea Vixen y Scimitar. Esta decisión inició la retirada gradual de la flota actual de portaaviones. El proyecto Tactical Strike and Reconnaissance 2 de la Real Fuerza Aérea también fue cancelado, y siguió un intento fallido de adquirir el F-111 estadounidense. En 1968, se vio que el F-111 era muy costoso y se retrasaría, dejando al Buccaneer como única opción viable. La adopción final del Buccaneer por parte de la Real Fuerza Aérea, previamente recomendado por la Marina, fue una ironía, especialmente porque la Marina estaba eliminando sus capacidades de ala fija. El Buccaneer destacó cuando los escuadrones 800 y 736, Estación Aérea Naval, bombardearon el petrolero dañado Torrey Canyon para mitigar el daño ambiental incendiando el petróleo. Tras convertir el Her Majesty's Ship Hermes en portahelicópteros de comando en 1970, el 801, Estación Aérea Naval, fue disuelto. El retiro del Her Majesty's Ship Eagle en 1972 provocó la disolución de su escuadrón de Buccaneer, el 800, Estación Aérea Naval, junto con el escuadrón de entrenamiento 736, Estación Aérea Naval, y la Real Fuerza Aérea asumió las tareas de entrenamiento en Sossint. El retiro de los Sea Vixens, que sirvieron junto a los Buccaneers en la Marina Real, ya estaba en marcha. El Phantom operó junto a los Buccaneers del 809, Estación Aérea Naval, en el Her Majesty's Ship Ark Royal, último portaaviones de la Marina. En 1973, la base aérea naval de Lossiemouth pasó a la Real Fuerza Aérea, iniciando el servicio del Buccaneer en la Real Fuerza Aérea con aviones nuevos y ex-marina. Los nuevos Buccaneers de la Real Fuerza Aérea se equiparon para operar con misiles Martel como S-2B, y los Buccaneers de la Marina recibieron modificaciones parciales para Martel, siendo designados S-2A. Hawker Siddeley, tras integrar a Blackburn Aircraft, añadió una compuerta de bodega de bombas abultada para más combustible, solucionando los problemas de centro de gravedad causados por la ausencia del motor cohete en la parte trasera del fuselaje. Los Buccaneers permanecieron en servicio naval más tiempo de lo anticipado, recibiendo mejoras a los estándares S-2C y S-2D. Al igual que las modificaciones de la Real Fuerza Aérea, las misiones Overland de la Real Fuerza Aérea, sobre todo de los escuadrones de la Real Fuerza Aérea Alemania, necesitaron mejoras en las contramedidas electrónicas, que también se implementaron en los Buccaneers navales. La producción de nuevos Buccaneers para la Real Fuerza Aérea terminó en 1977 con 49 aeronaves nuevas, alcanzando 90 al sumar las exnavales. La baja del Her Majesty's Ship Ark Royal en 1978 terminó las operaciones de Buccaneer y Phantom desde portaaviones y causó la disolución del 809 Estación Aérea Naval. Sin embargo, la introducción de cruceros con cubierta corrida para los Harrier Jets ofreció una recuperación parcial de la capacidad operativa de ala fija de la Marina. La Real Fuerza Aérea finalmente reconoció el valor del Buccaneer tras resistirse al principio a incorporarlo a su flota. La gran estabilidad del Buccaneer a baja altitud permitió a los escuadrones de la Real Fuerza Aérea destacar frente a otros aviones de ataque, especialmente en los ejercicios Red Flag en Nevada, Estados Unidos.
Se afirma que el Buccaneer podía sostener su altitud a baja altura usando su propia onda de choque, aprovechando la presión para evitar descender. El Escuadrón 12 de la Real Fuerza Aérea fue el primero en operar el Buccaneer en octubre de 1969, seguido por la Unidad de Conversión Operacional 237, responsable de entrenar nuevas tripulaciones. Los escuadrones 15 y 16 de la Real Fuerza Aérea en Alemania se formaron en octubre de 1970 y enero de 1971 y solían operar sin sonda de reabastecimiento, ya que esta práctica no era común allí. El Escuadrón 208 se creó en julio de 1974 y la transición final de operaciones del Buccaneer a la Real Fuerza Aérea ocurrió con la formación del Escuadrón 216 en febrero de 1979. En febrero de 1980, toda la flota Buccaneer fue puesta en tierra tras una desintegración catastrófica en vuelo durante un ejercicio Red Flag que causó la muerte de la tripulación y reveló graves problemas de fatiga en la aeronave. Las modificaciones en la variante S2 redujeron la tolerancia al estrés de un SPA, afectando a aeronaves en maniobras exigentes sobre tierra, excepto a los escuadrones 12 y 216 que realizaban misiones antisuperficie en el mar. En agosto de 1980, solo los Buccaneers menos afectados pudieron volver a volar, lo que redujo la flota y disolvió el Escuadrón 216. La flota fue gradualmente equipada con nuevos anillos SPA y comenzaron las operaciones que incorporaban bombas guiadas por láser y el sistema de designación Pavis Pike. Ganó popularidad tras el exitoso uso de los Harrier GR-3 de la Real Fuerza Aérea en la Guerra de las Malvinas de 1982. Sin embargo, en 1983, la llegada del Tornado empezó a retirar al Buccaneer. El Escuadrón 15 adoptó el Tornado en julio y el Escuadrón 16 en febrero de 1984. El Escuadrón 208 asumió el papel marítimo que anteriormente tenía el 216, iniciando mejoras para adaptar el misil Sea Eagle de British Aerospace como una alternativa superior al misil Martel, reafirmando el valor de los misiles aire-barco. Tras la revisión de defensa posterior a las Malvinas en 1986, los bucaneros restantes recibieron mejoras de autodefensa, permitiendo que algunos portaran misiles Sidewinder. Integración de cápsulas, contramedidas electrónicas, ALQ, 101, y dispensadores de chaff y bengalas. El Escuadrón 208, a diferencia del 12, estaba completamente equipado para operar con misiles Sea Eagle. Además, la Unidad de Conversión Operacional 237, Unidad de Conversión Operacional, recibió una nueva función en tiempos de guerra: designar objetivos para ataques con bombas guiadas por láser, realizados por aviones Jaguar y Tornado. Estas mejoras buscaban extender la vida útil del Buccaneer hasta 1993 o 1995, preparando su retiro. Sin haber visto combate en operaciones de la Marina Real, o la Real Fuerza Aérea, sin embargo, la Fuerza Aérea Sudafricana ya había empleado sus Buccaneers en combate. Primero para hundir petroleros en Cabo y después en Angola durante la Guerra Fronteriza, con operaciones que comenzaron a principios de mayo de 1978 y continuaron durante aproximadamente una década. Los Buccaneers sudafricanos, pilotados con un valor encomiable, se ganaron un respeto significativo por parte de las fuerzas angoleñas, que nunca lograron derribar uno. Los Buccaneers de la Real Fuerza Aérea actuaron en la Guerra del Golfo en 1991, desplegados urgentemente para designar objetivos láser a los escuadrones Tornado que atacaban Kuwait. En 3 días, 6 Buccaneers fueron enviados a Arabia Saudita, seguidos por otros 6. Designaron y lanzaron con éxito bombas guiadas por láser junto con los Tornado. Registraron 216 salidas sin pérdidas, marcando un hecho notable en la historia de la aeronave, conocido como la mejor hora de la abuela. A pesar de las capacidades comprobadas de los Buccaneers, sus días operativos estaban contados con la adaptación del Tornado para portar misiles Sea Eagle. Los Buccaneers sudafricanos se retiraron el 30 de junio y la 237, Unidad de Conversión Operacional de la Real Fuerza Aérea, se disolvió en octubre de 1991. El Escuadrón 12 se disolvió en octubre de 1993 y fue reemplazado por el Escuadrón 27 con Tornado.
El Escuadrón 208 continuó operando hasta que un nuevo Escuadrón 12 se formó con Tornado GR-1BS en enero de 1994. En Lottymouth, al concluir las operaciones de los Buccaneer en marzo de 1994, algunos aviones del Escuadrón 208 recibieron esquemas históricos para destacar el cierre de una era. Aunque los Buccaneers dejaron de volar en el Reino Unido en octubre de 1994 con solo 211 unidades fabricadas y menos de 40 restantes, su legado en vuelo perduró. Algunos hallaron nueva vida en Sudáfrica gracias a la colección de aviones clásicos en vuelo de Mike Beachyhead. En el Reino Unido, solo quedan modelos que ruedan en pista. En Bruntingthorpe y Hawker, Hunter Aviation en Scampton tenía un Buccaneer para pruebas y simulación de defensa, pero no obtuvo contrato. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte para más y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras últimas publicaciones. Gracias por tu apoyo.